Continúa la búsqueda de las dos hermanas israelíes. The murderer of your mother. Alguien los forzó para hacer algo que ellos no querían. Es un delirio de transformación corporal. Vive en otra realidad. Ya no solamente se cree un gato, simuló ser un gato, sino que vive como gato. Que ayuda a buscar a mi mamá y mi tía. Hay indicadores de patología mental. Tiene la locura, quiere tener gatitos. Tiene la credencial de legítimo usuario de 49 armas. Es una persona peligrosa. La pregunta es si están vivas o están muertas. Un simulador, un asesino o un enfermo psiquiátrico. ¿Dónde está la verdad? Para la justicia, sin duda, un simulador y doble femicida. Mató a la madre y mató a la tía. No hay duda, simulador y asesino. Pero muchos creen que no, que ya vivía como gato de antes, que ya tenía un desorden mental. De esto trata este programa. Simulador, asesino o enfermo psiquiátrico. Esta es la historia. Cuando la ciudadana israelí Piria Sarousi, de 63 años, se enteró que su hijo, Gilad Gil Pereg, hoy de 40, finalmente había accedido a su pedido de ir a conocer el lugar donde vivía, no dudó en venir a visitarlo a Argentina. Hacía años que estaban distanciados y su corazón de madre palpitaba con ansiedad por el inminente reencuentro. Ella no podía imaginar que empezaría a transitar sus últimos días de vida. Sarousi le pidió a su hermana Lili Pereg, de 54 años, que la acompañara a visitar a su hijo. Habían pasado ya más de 10 años desde que el ingeniero civil israelí se había instalado en la provincia de Mendoza, y en la familia existía preocupación por su estado de salud mental. Así fue como las mujeres viajaron a nuestro país en enero de 2019 y se instalaron en un departamento ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza. El 12 de enero, día en que iban a morir, las hermanas desayunaron con Nicolás, como se hacía llamar Pereg en Argentina. Más tarde fueron con él a conocer la casa que, curiosamente, este hombre compartía con 37 gatos, en un predio de 2 manzanas ubicado en la localidad de Guaymallén, en el Gran Mendoza. The murderer of your mother, of his mother. This will be ¿Lo va a llamar o no? on your grave. The murderer. ¿Usted es policía? Of your mother. El lugar presentaba un estado de evidente abandono, con una casa precaria y lúgubre junto a una serie de canchas de pádel a medio construir que formaban parte de un emprendimiento trunco. Las mujeres no lograron salir con vida del predio. Continúa la búsqueda de las dos hermanas israelíes que fueron vistas por última vez el día sábado. Fueron vistas por el hijo de ellas en Guaymallén. ¿Qué piensa que pasó? Para mí alguien lo forzó para hacer algo que ellos no querían. Lejos de desentenderse del tema, luego de cometer el doble femicidio de su madre y su tía, Pereg hizo una denuncia a la policía por la desaparición de las mujeres. El asunto cobró estado público y distintos medios locales llegaron hasta la casa de este hombre, que aceptó le sacaran fotos en el marco de la búsqueda de sus familiares. De hecho, se lo pudo ver posando para las cámaras cerca de donde estaban enterradas sus víctimas. Estoy seguro que le pasó algo malo. ¿Cómo desaparece a casi una semana y no te pasó algo malo? No puede ser, no puedes desaparecer casi una semana y no te pasó algo malo. La pregunta es si están vivas o están muertas. La pregunta es si están vivas o están muertas.
2 semanas más tarde, durante la jornada del 25 de enero, la policía científica encontró los cuerpos de las mujeres mutilados, tapados con piedras y tierra en un rincón de la propiedad. Las pericias oficiales revelaron que Sarouzi, madre del homicida, fue estrangulada y Pereg, su tía, fue asesinada de 3 tiros. Ese mismo día, Gilad Gil Pereg fue detenido, acusado por el doble femicidio de su madre y de su tía. Durante una tortuosa estadía en la cárcel, esperando el inicio del juicio que determinaría su culpabilidad, Pereg comenzó a comportarse literalmente como un gato, profiriendo maullidos desesperados y haciendo sus necesidades en el piso de la celda que ocupaba. ¿No tiene ropa? El juicio contra Pereg comenzó en el mes de octubre de 2021. Durante el proceso judicial, el acusado mostró una evidente dificultad para articular palabras y frases, dedicándose a maullar, situación que dejó en claro por qué comenzaron a llamarlo el hombre gato. El juicio finalizó en el mes de noviembre de 2021. Pereg fue encontrado culpable por unanimidad del cargo de doble homicidio agravado por el vínculo, que lo llevó a ser condenado a reclusión perpetua. El perturbador caso del hombre gato invita a reflexionar si estamos en presencia de una persona que perdió completamente la cordura o si estamos ante un gran fabulador. Doctor Torre, no me va a convencer que este hombre es un enfermo mental. Mire el plan que hizo, estranguló, mató después. Digamos, hay como una mecánica que requiere de inteligencia, que no puede ser digo yo, lo escucho. A ver, Tuni, nuestro Código Penal, a la vez que es taxativo, es muy exigente. Lo que le pide a los peritos es que determinen si al momento del hecho ha tenido la capacidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir sus acciones, una, otra o ambas. Esto es lo que muchos peritos muy serios del ambiente forense de la República Argentina consideran no una simulación, como ha mencionado el alegato, en el alegato de la fiscal, que por cierto, indudablemente ella tiene la convicción, si no, no lo hubiera llevado a juicio, ¿verdad? Piensan que la simulación no existe y que realmente... A favor suyo yo diría que hay un hecho, que es que ella vivía de alguna forma que no era normal, con gatos, con suciedad, creo que no se bañaba hacía meses, algo así. Absolutamente, que eso ya lo perciben psiquiatras del servicio penitenciario de la provincia de Mendoza, en estado de promiscuidad total, de suciedad, con las deposiciones propias y de los animales. ¿Sabemos por qué estrangula a la madre y le pega tiros a la tía? Es que la madre y la tía han venido a la República Argentina realmente preocupadas por él, a ver en qué situación estaba viviendo, porque él trajo una cantidad de dinero, indudablemente fue de algún modo estafado, ¿verdad? Porque ese emprendimiento que encaró nunca se llevó adelante. Es verdad que tiene una cantidad de armas puestas a su nombre, que no están solamente la pistola calibre 40 que se utiliza en el crimen, y vienen muy preocupadas por él, y de alguna manera lo querían conminar, obligar o sugerir que dejase esa vida. Yo pienso que de alguna manera este es el disparador que motiva los crímenes, ¿verdad? Y la estrangula a la madre por alguna razón y le pega tiros a la tía, ¿o eso fue por la circunstancia del hecho? Yo entiendo que el hecho se precipitó de alguna manera, estrangula a la madre, porque eso es lo que indica la necropsia médico-legal, le dispara a la tía. Pero hay una cosa curiosa, cuando exhuma los cadáveres la policía mendocina, se encuentran con que están atravesados por hierros de construcción. O sea, es un fenómeno post-mortem que se da, que no tiene de algún modo explicación, ¿no? Se necesita fuerza para atravesar con un alambre. Y atravesado, por cierto, yo he visto las fotografías de la autopsia de
lado a lado, atravesados de lado a lado. No me refiero al hambre. Y ni siquiera eso lo convence a usted de que él no es un enfermo psiquiátrico. Es que es un enfermo yo psiquiátrico. me guío por los psiquiatras a los que he escuchado, que son los indudablemente los profesionales a quien uno requiere en estos casos, y tienen la convicción de que estamos en presencia de un individuo que tiene severos trastornos psicopatológicos, ¿verdad? La realidad concreta, digamos, el jurado ha dicho, este hombre es imputable, entendió lo que pasaba, en todo momento fue un criminal y no un enfermo. Bueno, entonces digamos que la fiscal convenció al jurado con sus peritos y con su alegato y con su lineamiento del juicio, y la defensa no. Ahora, la verdad, insisto, a su favor está como vivía él. Así vivía. Nacido en Israel, Gilad Gil Pereg, el llamado hombre gato, tuvo un tortuoso paso por el servicio militar obligatorio de su país. Cursó ingeniería en la Universidad de Technion. Pereg progresó académicamente sin problemas, pero volvió a sufrir una recaída y fue detenido cuando corría desnudo y sucio por el campus universitario. Pasó un tiempo internado en un neuropsiquiátrico, hasta que los médicos decidieron que lo mejor era trasladarlo a su casa, donde quedó al cuidado de su madre. Por aquellos días, Pereg pensó que había llegado su hora. Sin embargo, un extraño suceso cambió su forma de pensar. Este hombre asegura que una noche tuvo una visión de un ser milenario de alrededor de 1 metro de altura, cabello largo y aspecto gatuno, que se había materializado en su cuarto presentándose como el señor Badhus. Tras un supuesto diálogo con esta criatura, Pereg había decidido que su destino era identificarse con los animales y decidió adoptar el comportamiento felino. Pereg comenzó a actuar como un gato delante de su madre, tal es así que maullaba, pedía alimentos para gato y defecaba en el piso de su habitación. En este punto, Pereg decide abandonar Israel y venir a la Argentina. Tras pasar un tiempo en Buenos Aires, llegó a Mendoza en busca de un mayor contacto con la naturaleza. Se instaló en la localidad de Guaymallén. En Mendoza se hizo llamar Nicolás, mientras que el nombre elegido para cuando oficiaba de felino fue el de Flodarrelti, Adolf Hitler al revés. Pereg llegó a afirmar que tenía relaciones sexuales con gatos para crear una nueva raza. Una extraña fascinación por la muerte llevó a Pereg a comprar un amplio predio frente al cementerio en el que vivía junto a 37 gatos, lugar en el que más adelante serían encontradas enterradas su madre y su tía. Pereg contó que hacía frecuentes excursiones al cementerio con sus gatos para pisar y orinar las tumbas allí emplazadas. Si bien Pereg tenía 40 armas registradas a su nombre, cuando la policía requisó su casa, solo aparecieron 3 de aquellas armas. Mientras esperaba ser juzgado por el crimen de doble femicidio, el hombre gato fue puesto tras las rejas en Mendoza. La convivencia con los otros reclusos resultó tortuosa. No fueron pocos los que intentaron atacarlo. El principal motivo que los llevó a volverse en su contra fue que Pereg maullaba por las noches, perturbando el descanso del resto de la población carcelaria. A esto se sumaba que hacía sus necesidades en el piso de la celda que alternativamente otros presos debían limpiar. De la investigación del caso surge el siguiente interrogante. ¿Por qué el comportamiento público de Pereg como felino comenzó a hacerse más evidente después del doble femicidio que perpetró? El doctor Maximiliano Legrand fue el defensor, o es el defensor de Pereg, ejerce en Mendoza. Así que la primero que le tengo que preguntar es cómo es que lo defiende. Es duro defender a una persona que maulla. No sé si con usted maulla, habla, desconozco.
Bien, sí, no, es difícil, muy difícil ha sido desde el comienzo porque en realidad con nosotros, yo lo que he notado que cuando habla con nosotros no maulla, pero sí maulla cuando está en situaciones de tensión, cuando él se siente que no está de alguna manera protegido y demás. Cuando se siente acosado o algo por el estilo. Exactamente. Nosotros cuando llegábamos a veces al penal, lo escuchábamos de lejos ya los maullidos. Pero cuando llegábamos nosotros, él hablaba con nosotros y bueno, los temas eran muy monotemáticos. Al principio solamente le interesaban los gatos, que sus gatos, que eran sus hijos, que teníamos que tenían que estar ahí, que teníamos que llevárselos a la celda del penal, que teníamos que lograr que él saliera para que él estuviera con sus gatos en prisión domiciliaria. Era muy monotemático con respecto y ahí nosotros nos dimos cuenta que evidentemente había algo mal en su psiquis. Doctor, visto que, porque inclusive lo escuché a usted que no iba a discutir la autoría, indudablemente su estrategia ha girado alrededor de la imputabilidad o inimputabilidad. Él, sin vulnerar el secreto profesional, por cierto, la pregunta con todo respeto, él de algún modo, en su comunicación con usted, ¿ha hablado alrededor del hecho? ¿Ha dado una motivación? ¿Ha dado alguna explicación? Por supuesto en su primitivismo, etcétera, ¿no? Nunca no. Justamente por eso nosotros no podemos mencionar el tema de la autoría porque yo creo que hay una ley de colegiación que no nos prohíbe a nosotros admitir más de lo que nuestro mismo cliente lo admite. Siempre hemos dicho que hay pruebas de autoría, sí hay muchas pruebas de autoría, pero él siempre cuando nosotros le consultamos nos mencionaba que había que no estaban muertas, que estaban secuestradas, que él no había sido, que podrían haber plantado los cuerpos. Él sigue diciendo de alguna manera que en verdad están vivas, ¿no? O algo así. No, él dijo primero que estaban vivas, después nos dijo que planteó que habían plantado los cuerpos. Ha ido variando al respecto el discurso de él en este asunto. ¿Y cuál es el nivel intelectual de él? Me refiero en su capacidad de comunicación, etcétera. Es ingeniero. Sí, pero me refiero a la comunicación, a la forma a la empatía que pueda tener. Bueno, ahí es un tema. El tema del nivel intelectual, nosotros lo analizamos desde un punto de vista un poco más amplio. Sé que esto en tema psicológico está discutido, pero hay un aspecto matemático, lógico, una inteligencia que nosotros todos hablamos de inteligencia como la inteligencia lógica matemática, que él en este sentido no está muy afectado, pero con el resto de las inteligencias él es nulo en absoluto. Deme un ejemplo. Y, por ejemplo, en cuanto a su estrategia, digamos, si él fuera inteligente, bien, nunca hubiera dicho que su madre y su tía están secuestradas en este momento. Entiendo. ¿Y si cuándo lo escuchó maullar por primera vez? ¿Desde el principio o no? A ver, la primera vez que lo escuché maullar, no, fue en una de las audiencias, en alguna de las audiencias, sí, de las de prisión preventivas al principio. Audiencias judiciales. Empezó a maullar con... ¿Y hubo análisis psiquiátrico acá que ustedes llevaran adelante para decir, este hombre no lo pueden meter a la cárcel? Él estuvo en un psiquiátrico, ¿no? Claro. La primera prueba que nosotros vemos son dos informes. El primer informe habla de los policías que van a la casa de él investigando la desaparición de su madre y su tía. En este informe, los policías consignan que les parecía extraño cómo vivía esta persona y que las condiciones de poca higiene que tenía le hacían presumir que podía tener alguna relación con el hecho. Luego nosotros interrogamos a una de las policías que ingresó y esta policía nos dijo que tenía gatos disecados pegados en el piso. ¡Oh, Dios! Entonces, ¿además de los 37 vivos? Claro, porque habían algunos que iban muriendo y esos los tenía pegados en el piso. Decía, lo dijo en el debate la policía, estaban pegados en el piso. Entonces, este panorama evidentemente ya alerta
a los policías y alerta de que posiblemente tuviera verdad algo que o ver. es mentira de que lo echaron o algo así del ejército israelí por problemas mentales? No, claro, le dan la baja porque tuvo problemas mentales, de los cuales él nunca nos informó bien, adecuadamente, por eso nosotros pedimos la historia clínica, que la fiscalía no la tramitó. Y la segunda ¿Es cierto cuestión... que en la universidad, porque es ingeniero, andaba desnudo o algo por el estilo, doctor Tuvo un Torre? incidente en la Universidad de Haifa, creo que fue, ¿verdad? Sí, en el Instituto Technion él estaba. Al principio, cuando empieza a acumular suciedad en el cuarto donde él vivía en el campus, empieza a acumular suciedad y no puede vivir con nadie más. Entonces, evidentemente, ahí le piden el desalojo. Luego de eso, lo ven andando desnudo por el campus, corriendo, lo cual evidentemente precipitó lo que es que lo expulsaran del Instituto Technion. Y esto lo informa la policía israelí, tengo entendido, ¿verdad? Lo informó porque informó que estuvo internado con paranoia. Esta es el diagnóstico que viene por lo menos en este informe. O sea, hay un diagnóstico ya de Israel. De antes. Sí. Doctor, bueno, vamos a seguir hablando. Obviamente, acá el doctor acaba de plantearlo y el doctor Raúl Torre lo viene planteando desde el principio. Este es el dilema de este programa. ¿Es un simulador o es un enfermo psiquiátrico? Véalo. Durante el proceso judicial llevado a cabo contra el llamado hombre gato, el psiquiatra forense Mariano Narciso Castex, uno de los peritos que examinó al acusado a pedido de la defensa, dictaminó que esta persona padece licantropía. Se trata de un trastorno mental que lleva a una persona a sentirse y comportarse como un animal. Es un delirio de transformación corporal. El sujeto siente que se ha transformado o se está transformando en un animal. La locura es afectiva, toca el campo afectivo y no el campo cognoscitivo. Quiere decir que el tipo puede creerse Napoleón y matarse y decir que no es Napoleón, pero puede al mismo tiempo dirigir una empresa, hacer negocios, malos o bien, y está lúcido, se ubica. Pero la realidad en que él está actuando, efectivamente, con todo el conocimiento, la parte económica, la está viviendo dentro de la locura. O sea, vive en otra realidad. Existen antecedentes de hombres que se creían chanchos, monos, lobos y perros, entre otros animales. Sigmund Freud hizo referencia a las características presentadas por un chico que se creía gallo en su libro Tótem y Tabú. Sin embargo, la particularidad del caso de Pereg es que estamos ante un hombre que se cree gato, pero además cometió un doble femicidio. Padece una parafrenia y una ideación delirante. Este delirio le hace creer que es un gato. Esta cuestión de creerse otra persona que no es, llamamos delirio. Y él lo que tiene es un delirio parafrénico. Ya no solamente se cree un gato, sino que vive como gato. Entonces hicimos un poco el rastreo sobre su vida en general. Obviamente fue sumamente complejo porque dentro de la información que nos daba teníamos que ir nosotros diferenciando qué era contenido delirante, porque absolutamente se evidenciaba en las entrevistas mucho delirio, muy sistematizado, con mucho lenguaje retórico, donde inclusive aportaba muchos datos históricos, pero que cuando uno los investigaba nos dábamos cuenta que eran inexactos. Y sí notamos que él sostenía el delirio, no cambiaba nada y siempre versaba sobre lo mismo. Tenía un delirio muy sistematizado, entendamos que el delirio es una idea falsa que se aparta de la realidad. En este caso eran varias ideas, todas conjuntas, que se apartaban de la realidad y que él sostenía con mucha convicción, al punto tal de poner en riesgo su vida. Notábamos que tenía una conducta muy apragmática. ¿Qué quiere decir esto? Una conducta muy desajustada, con una falta de propósito vital. Empieza ya a vivir en condiciones que son deplorables. El domicilio no tenía techo, dormía en un colchón en el piso, comía alimento para gatos, dormía entre los gatos, habían animales muertos en el lote. Y uno empieza a ver que ese desorden de conducta ya empieza a sugerir que hay una patología mental.
porque además él contaba con los medios económicos para vivir de otra manera. Entonces, pudiendo vivir de otra manera, vivir de esa forma, no hace más que sugerirnos que hay indicadores de patología mental. Hay indicadores de patología mental. Hay periodos en que aparecen los ghoulies, que son fantasías que él tiene, tipo los gremlins, una cosa así, que aparecen, salen de los inodoros, y a eso lo protege un gato enorme, inspirado en una figura literaria, porque es un tipo culto. Él en la locura quiere tener gatitos. Aparentemente él, al querer aproximarse a la madre e insinuarle de tener relación con ella se resiste, él reacciona, se enoja, la cogota y después que la ve muerta, la mata a la tía porque es la testigo. La madre es la única persona al que él respeta como criatura de dos patas. La madre es la única persona al que él respeta como criatura de dos patas. Doctor Enrique de Rosa, gracias. Le pregunto a usted, por supuesto, primero, y después también al doctor Raúl Torre. No he visto nada parecido en mi vida. No, es decir, no, claro, ¿ustedes sí? Sí. ¿Hay algún caso yo he visto? Sí, ¿En sí, serio? Sí, yo tuve un caso, pero con pájaros. Y de hecho, bueno, en esa época lo vi viviendo y trabajando en el área forense en Francia. Y por eso me hizo acordar, porque la obra del misántropo de Molière, ya Molière en realidad asocia la misantropía, es decir, la acumulación, la cuestión ligada a los animales. En el caso que tuvimos nosotros, una mujer que en un departamento de 40 metros tenía flamencos, tenía cigüeñas, tenía todo. ¿Y ella misma se sentía pájaro o qué? Y medio metro de guano, con lo cual era muy simpático entrar. Ella se creía, es muy interesante, ella decía que tenía los pájaros porque eran el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de Dios. Entonces, evidentemente ahí era clara la construcción paranoide, ¿no? Que realmente, bueno, obviamente no había ninguna duda. Por eso en este caso... ¿Usted también vio algún caso? Tuvimos un caso en Florida, aquí en la provincia de Buenos Aires, cuando yo era jefe del CEIT, pero en lugar de ser animales, eran cosas. Acumulaba cantidades de cosas, botellas vacías de agua mineral. Eso sí he visto bastantes. Bueno, eso sí. Es un dato que a los psiquiatras forenses enseguida les llama la atención. ¿Y la ¿verdad? parafrenia qué es exactamente? A ver, en realidad el tema creo que aporta un poco de confusión, porque obviamente en la erudición de Mariano Castex la gente se pierde. Era una clasificación en realidad que se utilizaba mucho para ciertos delirios, para ciertas psicosis, muy como un componente productivo muy, muy claro, muy grande. Entre la escuela francesa y alemana trataban de diferenciarla con la paranoia y demás, pero en definitiva es una psicosis crónica, productiva y demás, pero que yo retomaría lo que juntamente comentaba, que en realidad el primer indicador que uno ve en ciertas situaciones ya establece una línea. Es decir, que la forma en la que él vivía a usted ya le da una idea. Es decir, uno no va a poner un sello, obviamente, porque tiene que establecer un curso vital o una historia, pero acá parte del tema es que a veces nos olvidamos que las pericias que se hacen en sede judicial, en sede pericial, a veces son por más que sean 2 o 3 encuestas, son express y son fotografías. Y en realidad la existencia psíquica de un individuo es un corte longitudinal. Es decir, que para usted pesa enormemente que vivía en el suelo, que hacía sus necesidades en el suelo, que comía la carne, el alimento de gato. Para usted eso tiene... Su nivel de inteligencia también es interesante, porque en general encontramos, lo que sorprendía en apariencia no es para nada sorprendente. Son personas en muchos casos quienes desarrollan este tipo de delirios, que en otras áreas intelectivas, racionales, son perfectamente inteligentes. Como mente brillante. Como mente brillante. Por eso cuando comentaron, dijo Haifa, comentaste Haifa, dijo, no, el Technion es una institución que para entrar ya es complicado. Y este hombre pudo entrar. Pero evidentemente había datos que aparecieron después que ya ahí había tenido problemas. Yo tenía también el dato que aparentemente en el servicio, yo no sé si fue el servicio de 2 años habitual que se hace, o si estaba enlistado, había tenido problemas también.
Eso forma parte de la historia longitudinal del individuo. Doctor Torres. Enrique, yo te quiero hacer una pregunta concreta. Porque nosotros tuvimos un caso en la provincia de Córdoba, estudiado por el Cuerpo Médico Forense de Córdoba, de una mujer que mató al nieto y cavó una sepultura criminal, lo ocultó, limpió y alteró la escena del crimen. Mi pregunta concreta es, con este diagnóstico, el que aporta Mariano o Messina y tu propio análisis del caso, ¿es posible que generando todo este tipo de maniobras de ocultamiento para evadir indudablemente la acción de la justicia, un plan aún puede encontrarse involucrado en el artículo 34? Te dejé la más difícil de las preguntas, ¿no? Pero está muy bien, porque creo yo haberlo escuchado y muy lúcidamente, los que más o menos vamos aprendiendo por los golpes en las áreas para que nos han retado varias veces los jueces, nosotros no somos los que decimos si alguien es imputable. No, simplemente damos datos como para dejarlo. Pero ahora, es claro que una persona... Que la psicosis no es un estado estable, sino que en realidad una persona puede desempeñarse en ciertas áreas con aparente normalidad, con un cómo sí de normalidad, pero en realidad el fondo es la no comprensión profunda de los elementos. Lo que pasa es que a veces en el área de los jueces, los fiscales, esperan encontrar el loco paradigmático, ¿no? Entonces, que es loco todo el tiempo. Que es una especie de loco todo el tiempo, que es furioso. Y acá la pericia, que es lo que comentábamos fuera de cámara, las pericias inclusive del cuerpo médico de Mendoza hablaban de un factor deficitario. ¿Qué es un factor deficitario? Es cuando una psicosis ha durado tanto tiempo que deja sintomatología en menos, síntomas negativos. Y esto, claro que es mucho más importante. Es decir, no necesitamos que el individuo esté delirando. Pero volviendo a lo que planteaba Raúl, hay momentos en que el hombre recupera cierta normalidad, sí, por supuesto. Y otros momentos en que está totalmente... A ver, no hay una línea clara, y ese es el gran tema cuando la gente dice todo el mundo puede matar, no matar. Es decir, no hay una línea clara realmente. Si hay algo que uno va viendo en la vida, en esto, es que no hay una línea clara entre la normalidad y la locura. Por eso hay sujetos que van entrando en pozos y de hecho puede haber desarrollado inclusive una temática ligada a algún interés. El problema es cómo sucede el hecho, porque sí hay algo que es claro, y es que el tema es en ese momento cuál era su valoración del hecho. Si la valoración de ese hecho en ese momento correspondía a alguna temática, no sé si simplemente quería tener gatitos con la madre o no, o puede haber sido otra, después sí, frente al hecho, hay una posibilidad que el sujeto actúe, entre comillas, normalmente. Pero ese normalmente es porque puede haber tenido miedo, puede haber simplemente querido ocultar, o lo que hace en su misantropía, tapar cosas. Pero acá, aparentemente la psicogénesis de este caso lo que muestra es que indudablemente la madre y la tía lo quieren quitar, le quieren de alguna manera prohibir esta vida promiscua. Ahí viene de alguna manera el Yo supongo que deben haber ido a decirle te tenés que internar. Bueno, seguro. Teóricamente fue eso. Y sacarlo de ahí, de la vida con los gatos, etc. No podés seguir viviendo así, tenés que internarte, lo cual significaba dejar los 37 gatos, etcétera, etcétera. Y por ahí eso termina en el estrangulamiento. Bueno, de hecho, en esta unidad que yo les comentaba, donde vivo esta mujer, nosotros normalmente entrábamos con los equivalentes acá del GEOF, porque en general teníamos problemas. Es decir, a entrar una persona que no quiere, esta mujer se resistió. La de los pájaros. La de los pájaros, de romper la puerta. Es decir, y por supuesto la ligamos todos en el sentido, al menos verbalmente. Por supuesto esa persona que ha construido ese mundo, que es un mundo delirante, lo va a defender a toda costa. Entonces, si alguien de una manera quizás intrusiva o no, con un asesoramiento profesional no adecuado, y entró y trató de sacarlo de ese mundo, él se va a defender, va a despertar síntomas defensivos que pueden ser violentos. ¿Aún cuando conserve el juicio crítico? Y sí, porque en definitiva hay que ver... Porque este es el gran debate acá, ¿no? Claro, porque en definitiva el punto es qué tiene más valor para ese sujeto. Puede tener un juicio crítico, pero ¿cómo valora? ¿Cuál es su criterio de valoración, entre otras, moral? Ahora, no convenció a nadie, ¿eh? Digo, el juzgado, el jurado, mejor dicho. Bueno, algunos psiquiatras forenses... Este es un simulador, hay que condenarlo y mandarlo a la cárcel a reclusión perpetua. Pero no se habrán quedado, no se habrán quedado con el miau, miau, miau y que eso lo inventó, porque yo creo que este es parte del problema.
Yo creo que esto no nos estamos dando tiempo, como en causas tan graves como que implican la muerte de 2 personas, de estudiar seriamente, porque estamos más entre Temis y Némesis, estamos más ligados a la venganza que a la justicia. Sí, por supuesto, la muerte de alguien... Conmueve, indudablemente. Y la de la madre merece reproche ¿Te acuerdas social. El caso Boneto, el muchacho que mató a las 2 chicas en Parque Lezama? Sí, claro. Bueno, ahí ha sido declarado inimputable. Bueno, yo fui perito en esa causa y en esa causa, obviamente, ¿qué iba a pensar uno? A mí me han dicho de todo, porque claro, mató a 2 chicas en el momento. Ahora, el muchacho tenía un cuadro psicótico claro en ese momento. Ahora, es muy difícil explicar, y acá es donde quizás la justicia tiene que actuar y los peritos tienen que actuar no pegándose a la situación. Vamos a ver por qué. ¿Por qué, en verdad, el jurado no se convenció para nada de que él era un enfermo psiquiátrico, o es un enfermo psiquiátrico? A ver con qué argumentos convencieron al jurado. Véalo. Todos coincidieron en decir que todo el tiempo que lo conocieron, nunca el señor Gil Pérez se manifestó, les dijo, simuló ser un gato. Y mucho menos, nunca ni lo vieron ni lo escucharon aullar. Recuerden, tenía un restaurante en San Martín, estuvo de novio 6 meses, hacía transacciones comerciales, conformaba sociedades. Tiene la credencial de legítimo usuario de 49 armas. Él registraba un examen psíquico con el doctor Simón, físico con el doctor Coriú. Curiosamente, después vamos a ver cuando ya se denuncia el paradero, las cámaras de seguridad que da frente al portón de Gil Pérez las rompieron. Comenzó con esta raíz de notas periodísticas que no las dio en un solo día, en varios días mientras se buscaban a la madre y a la tía. Refería la gran inseguridad que había en esta provincia y es más, acusaba a unos vecinos que había denunciado falsamente el paradero. Señalaban los abogados, sufrió muchísimas internaciones en Israel. Lo internaban, volvía a salir, lo internaban, volvía a salir. No existe un solo papel, un solo documento, un solo informe que hayan acreditado, que nos hayan demostrado que realmente sufrió todo este tipo de internación. Sí, es para el noticiero ahora cortito, es que me cuentes. Pero no es vivo. No, es grabado. ¿Cómo es? ¿Tengo que mirar la cámara o mirar a usted? Como vos quieras. Bueno, tenemos aquí nuevamente al defensor de Perec y sigue aquí el doctor de Rosa. Primero aclaremos que invitamos a la fiscal e invitamos también a la abogada de la querella a que vengan desde Mendoza, pero no pudieron, por lo tanto pusimos este tramo que es bastante significativo del juicio. ¿Cómo contestó usted a eso? ¿Por qué no pudo convencer al jurado? Porque el jurado dijo, sí, formó sociedades, 40 armas, registró. ¿Qué pasó con las armas a todo esto? Bien, las armas quedaron en las armerías, ahí nunca estuvieron en el poder de Perec, o sea, estaban compradas, pero estaban depositadas en las armerías respectivas. Es decir, que las compró y nunca las retiró. Exactamente. Para usted es un índice también de la enfermedad mental. Claro, porque, a ver, ¿quién puede comprar un bien como un arma, no ir a retirarlas nunca? ¿Con qué fin? Más de 40 armas. Es algo impráctico. Doctor, la Fiscalía y la querella insistieron mucho en esto de hizo contratos, se enamoró, tuvo pareja. ¿Cómo mira esos argumentos? Tuvo un restaurante. ¿Cómo mira eso? Creo que volviendo a algo que dijimos antes, el gran problema es construir la identidad de un individuo en base a fragmentos. Entonces todos somos en algún sentido un poco locos y un poco normales. Ahora, si yo quiero utilizar estas premisas menores en lógica de una manera, puedo decir, bueno, pero fulano de tal hizo esto, esto y esto, por lo tanto, esto y otro. Si uno siempre lo da descontextualizado, alguien puede haber hecho algo sano o algo que parezca insano. Ahora, la construcción
completa del cuadro es otra. Entonces, esto de poder... Es decir, que para usted la forma en la que vivía y lo que comía... Bueno, la misma fiscal, creo que ahí dice, creo que es ella, dice... entraba y salía, y lo utiliza como argumento sano. Y en realidad, casualmente, eso es un argumento contrario. Es un argumento de que se llama de puertas giratorias. Es decir, que es un sujeto que entra, lo medican, pero vuelve a entrar, y no vuelve a entrar porque quiere. Vuelve a entrar porque, obviamente, tiene diversos episodios, que es lo que hablábamos antes. Doctor Legrand, uno de los argumentos que utiliza la querella y la fiscalía es, tuvo pareja. Eso demuestra cierta normalidad. Usted lo ve hoy en día, sigue teniendo como una, no sé si la palabra es pareja, o una joven o una mujer que lo visita, no sé cómo definirlo, usted definirá mejor. Acá hay dos momentos temporales. Él tuvo pareja apenas llegó de Israel. Cuando él llega de Israel, todavía, por lo que nosotros pudimos constatar de los peritos que nosotros teníamos en la defensa, no había llegado la enfermedad a ver un brote psicótico, no había degradado mucho la personalidad de él. Entonces, una cosa era tener pareja en ese momento y ahora es evidentemente otro tipo de... O sea, que hubo una degradación. Claro, esto creo que fue constatado por un montón de pruebas que a lo largo del tiempo... Pero sigue teniendo una mujer que lo visita. Hoy en día tiene no llamaría yo una pareja, sino una persona que un afecto será, supongo, que lo visita asiduamente en el neuropsiquiátrico. Porque está en un neuropsiquiátrico, claro. Pese a que el jurado dijo, mándenlo a la cárcel, ¿por qué está en un neuropsiquiátrico? Por dos razones. Una, que la patología, por más que el jurado haya decidido lo que haya decidido, la patología psiquiátrica grave, la psicosis, está. ¿Bien? Y por otro lado, hay alguna constante que yo he visto que el sistema, bien, el jurado, forma parte de un sistema. Y muchas veces estos sistemas suelen tener un mensaje por un lado, y por otro lado, el error, es difícil caer en el error. Podría yo sintetizarlo así, quisieron llevarlo a la cárcel, pero lo terminaron viendo que estaba tan mal de la cabeza, por decirlo en términos muy cursis, que terminaron llevándolo a un psiquiátrico. Tal cual. Así fue. ¿Y a usted cómo le suena eso? Bueno, de hecho, los informes, como el doctor dice, los informes se hacen dentro del servicio de los psiquiatras y los médicos de la unidad penal. Y hay un doctor Monsor, creo, que escribe realmente una especie de tratado de la psicosis. Dice, cuadro deficitario, problemas de higiene, por momentos está desnudo, por momentos tiene alucinaciones. Es decir, describe una psicosis productiva, funcionando, y debe estar medicado. La otra paradoja, y esto se da muy habitualmente, es que sí, pasa esto, pero está en una unidad psiquiátrica. Claro. Entonces... ¿en qué terminamos? Al final era un enfermo. Al final era un enfermo. Pero bueno, vamos a seguir discutiéndolo y vamos a ver nuestras conclusiones finales, incluso recorriendo la escena donde se produjo esto. Que el señor Gil Perec, antes del hecho, no mostraba conductas antisociales. Es decir, mostraba conductas totalmente sociales. Si quieren ayudar, por favor publican las fotos de mi mamá y mi tía. Nada más te pido eso, que ayuda a buscar a mi mamá y mi tía. Que ayuda a buscar a mi mamá y mi tía. Tras ser condenado a reclusión perpetua por su doble crimen, Perec pasa sus días sedado, producto de la medicación psiquiátrica que recibe por prescripción médica. A partir de este cuadro de situación, el hombre gato suele evidenciar poca actividad, permaneciendo mayormente recostado. Una novedad le escapa a este sórdido escenario, ya que una mujer llamada Verónica se sintió atraída por su historia de vida y desde hace un tiempo comenzó a visitarlo
De hecho, según trascendió, la pasión por los gatos en particular y los animales en general los habría unido, impulsándolos a comenzar una relación sentimental. Gil Pérez hoy sigue exactamente igual que cuando estaba detenido, está mucho más medicado. La clozapina es un antipsicótico que se utiliza ya por vía de excepción, es una de las últimas opciones que le quedan a los profesionales de la salud mental para medicar a un paciente con tanta sintomatología, y se observa una curva de defecto, un deterioro que ya es irrecuperable. No por nada, al día de hoy todavía no pueden hacer efectivo el traslado al penal. Si bien es una persona enferma, es una persona peligrosa. A todas luces está que ya mató a dos personas. Recordemos que el delirio es irreductible, esto quiere decir nadie lo va a convencer de lo contrario. Es inderivable, esto quiere decir no es porque se intoxica con drogas, sino porque su cerebro ya funciona así. Es incomprensible, él sostiene el tema de los gatos, la mayoría de nosotros nos llama la atención, pero para él es algo absolutamente normal. Y lo final es, condiciona la conducta. Él va a hacer todo lo posible para sostener el delirio. Doctor Torre, esta es una foto emblemática porque es en un momento que se buscaba a la madre y a la tía y estaban acá enterrados en algún lugar. De alguna manera, por eso le hice la pregunta al doctor Enrique de Rosa, porque esta es la escena del crimen secundaria. Luego de matar a la madre y a la tía, por estrangulamiento a la primera, por disparo de arma de fuego, los cuerpos son atravesados por hierros como los que hay aquí de construcción, debajo del piso y de los escombros oculta los cadáveres. Una mancha de sangre. Es decir, que le clava alambres como estos. Exactamente, hierros de construcción. Había una furia. Bueno, esto es otra de las cosas. Furia y fuerza, él era grandote, ¿no? Es otra de las cosas que perturba a los psiquiatras, saber el porqué de esa animadversión para con los cadáveres, ya cadáveres ambas, porque las lesiones son post-mortem, ¿verdad? Una mancha de sangre que encuentra la policía de Mendoza es lo que va a delatar el crimen, porque se va a comparar con ADN de los efectos que la madre y la tía tenían en el departamento que alquilaban, ¿no? Ajá. Es decir, acá la verdad que no da la impresión de ser una persona, un enfermo psiquiátrico. Bueno, esta es la característica. Y se sienta ahí delante de los cadáveres, porque los cadáveres estaban acá enterrados. Claro, es utilizada emblemáticamente. Es como que él de alguna manera está en el sitio donde logró el final de la madre y la tía, y de alguna manera su tranquilidad en la fotografía indica que continúa o se prolonga el estado de simulación, ¿no? Doctor, ¿le llamó la atención esta mujer Verónica que lo va a visitar al penal? Y es un fenómeno que ya hemos estudiado en otros casos, Barreda, Fabián Tablado, que es la enclitofilia, la seducción que generan los criminales convictos. Seducción en algunas mujeres, ocurre lo inverso también, con mujeres que son seducidas por hombres, donde hacen visitas íntimas, etcétera, etcétera, con criminales convictos, ¿no? ¿Les apasiona el riesgo o piensan que lo van a enderezar en la vida? Yo pienso ¿O hay algo de eso? Que tiene que ver más que nada, creo, con la mediatización. Bueno, ¿un simulador o un enfermo psiquiátrico? La justicia ya dijo, es un simulador, un homicida, un femicida. Pero aquí le hemos planteado el problema, a fondo, con todos los elementos, con todas las posiciones. Su posición es la que define al final.